Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Porque ordenar tus finanzas no puede esperar. Conoce EFI, el programa de empoderamiento financiero de Caja Los Andes. Comienza a ordenarte, aprender cómo ahorrar, saber cómo protegerte de imprevistos y la mejor forma de concretar todos tus proyectos a través de una plataforma que te enseñará y entregará muchas herramientas para que tomes informado las decisiones relacionadas a tu dinero. Porque la vida que quieres no puede esperar. Caja Los Andes, más caja para ti. Almuerzo de negocios, el ambiente perfecto para disfrutar un break de tu trabajo y degustar de una exquisita oferta gastronómica es en Restaurante El Cid del Hotel Sheraton Santiago, de lunes a viernes de 12:30 a 15:30 horas. Reservas al 222-335-1000 o en sheraton.com/Santiago. Vive tus experiencias al límite con la energía y el impulso de lo que te motiva. Hankook Baterías, lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor garantía del mercado. Hankook Baterías, tu punto de partida. Visítalos en bateriashankook.cl. Estamos regalando 2 libros, gentileza de Me Gusta Leer CL. El libro de Cristina Fernández de Kirchner, Sinceramente, que se agotó muy rápidamente en Argentina y que ha causado gran expectación y gran polémica. Y Mide lo que importa, cómo Google, Bono y la Fundación Gates cambian el mundo con esta herramienta que se conoce como Objetivos y Resultados Clave, OKR, y que han permitido que muchas de las plataformas puedan generar un nivel mucho más óptimo en términos de la comunicación social. Mide lo que importa, de John Doerr y Cristina Fernández de Kirchner, su libro Sinceramente, se pueden concursar con hashtag combinación claves y @me gusta leer CL. Estamos en la última entrevista de esta mañana y con nosotros está la directora ejecutiva de CONICYT, Aysén Echeverry. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias por darnos este espacio. Sí, pues CONICYT aparece de tanto en tanto en los medios de comunicación por 2 o 3 cosas que son estables y 2 o 3 cosas que son esporádicas. Uh-huh. Las que son estables porque de repente aparece un grupo de chilenos en el exterior que dicen, oye, no nos ha llegado la plata para nuestras becas que están acá, y eso es más o menos estable, pasa casi siempre. O que reclaman porque los montos traducidos al costo de la vida del lugar donde están, etc. Y la segunda tiene que ver con la incidencia en ciencia y cómo se vincula con ciencia. ¿Qué es lo que se genera en materia de investigación científica financiada por el Estado? Y mucho más importancia tiene eso quizás ahora que existe un ministerio de ciencia y cuál va a ser la relación de CONICYT con justamente este ministerio. Gracias por estar acá. Muchas gracias por tenernos. Increíble, los 2 puntos que tocas son probablemente reflejo del principal desafío que tenemos hoy día. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la gestión de CONICYT y por el otro lado, todo este nuevo rol que tiene la nueva Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo con la creación del ministerio y cómo proyectamos ciencia hacia adelante. Sí, y además, digámoslo desde el punto de vista, si tú querés, estrictamente comunicacional. Uh-huh. Si tú tuvieras que decir, a ver, ¿en qué momento me encantaría poder capitalizar las ventajas de la ciencia para justamente tener una mayor capacidad de ingerir en determinados fenómenos? Yo te diría, a ver, ¿no sería este momento mejor que otro? ¿Cuándo fue la última vez que un científico llenó la medialuna de Rancagua para hablar de un tema? ¿O cuándo fue la última vez que dentro de los 10 primeros libros más vendidos del país estén 3 o 4 libros que tienen que ver con divulgación científica? Eso no es un fenómeno de ocurrencia permanente, por lo tanto, cuando ocurre, para mí mover es pero fogonazo que dice actúa, porque este es el momento en que la gente está interesada en vincularse con esta área que es trascendental, pero que cuesta tanto acercarla a las personas. Y déjame agregarle 2 cosas más. ¿Cuándo había ocurrido que tuviéramos 2 eclipses totales de sol seguidos? Ya, pero por lo menos eso nosotros no lo podemos manejar. No, está bien, pero ocurrieron. Y una reunión de cambio climático mundial en Santiago con participación desde los científicos y con el lema de actuemos en base a evidencia,
eso no había ocurrido nunca y está ocurriendo hoy día en Chile junto con la creación del ministerio, junto con la transformación de CONICET. Está todo pasando en el mundo de la ciencia. Y además, déjame agregarte ahora por el otro lado. Ajá. Encuestas que aparecen cada cierto tiempo que señalan de que todavía tú tienes alrededor del 40-45% y en algunos casos más de la mitad de las personas que creen que lo que corresponde esperar son milagros o que la Tierra es plana o que el calentamiento global y todo ese tipo de cambios climáticos son invenciones de países desarrollados o son básicamente ciclos que se han tomado más cortos de lo que deberían tomarse. Terraplanista. Efectivamente, mira, nosotros publicamos los resultados este 1 de octubre junto con el lanzamiento del Ministerio de la segunda encuesta nacional de percepción ciudadana de la ciencia. Es un instrumento hermoso, son encuestas que se hacen a nivel nacional a más de 7.500 personas, son encuestas presenciales. Y lo que nos dice es, bueno, ¿qué piensan los chilenos respecto de la ciencia y una serie de temas? Y lo que tú mencionas aparece en esa encuesta. O sea, nos damos cuenta que igual como la ciencia y la tecnología está permeando todas las áreas del quehacer, que es algo que hace 2 años atrás no ocurría, también nos damos cuenta de que ciertas percepciones más metafísicas, orientadas al mundo espiritual, también aumentan. Ahora, la explicación de eso, como en todas las cosas del mundo, tiene una explicación científica también. Hay estudios, incluso estudios financiados por CONICET, que explican que en la medida de que las sociedades se van sofisticando y que van teniendo más conocimiento, aumentan también las prácticas religiosas, las creencias, estas creencias más metafísicas, y son dos percepciones que aumentan en paralelo. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que Chile se está comportando como se comportan muchos países del mundo. Fíjate, también. déjame decirte una cosa, dicen. Existe una falacia lógica dentro del mundo de las falacias lógicas que se llama, tiene un nombre medio complejo, pero que se llama básicamente heurística de disponibilidad. La heurística es básicamente un atajo mental, una cosa rápida que tú hace que tú percibas un determinado estímulo y automáticamente tú lo asocias a algo. Esa es la heurística, ese atajo mental. Y esta heurística de disponibilidad señala básicamente que uno tiende a creer que determinadas cosas son mucho más frecuentes porque tú las ves más a menudo. Voy a ponerte un ejemplo. Un ejemplo que yo pongo muchas veces. Si tú hicieras una pregunta, qué sé yo, ¿qué es más probable? ¿Es más probable que un tiburón te ataque en una playa chilena o que te caiga un tornillo de un avión que va pasando por arriba en la cabeza? Y lo más probable que tú dirías, pero por cierto, un tiburón es mucho más probable que un anillo. Y la cosa es exactamente al revés. Y entonces tú dices, ¿por qué las personas tienen ese grado de percepción de que es más probable de que un tiburón te coma? Bueno, entre otras cosas, porque has visto muchas películas de tiburones. Porque hay una sensación, vas mucho más al mar que te preocupas sobre los aviones que van pasando por arriba. Y por lo tanto, la heurística de disponibilidad hace en alguna medida que, en la medida que tú tienes más referencias en términos de ficción, en términos de películas, en términos de series, sobre cosas que tienen que ver con el mundo espiritual, que tienen que ver sobre situaciones que no tienen nada de científica, las personas tienden a pensar de que eso, en términos de su asidero factual, son más frecuentes probablemente que la ciencia estricta que a veces no es tan presente como sí es presente en la ficción natural de libros, series o películas de cosas de otro tipo. Ahora lo que hemos visto es que la ciencia está mucho más presente. Si volvemos a los resultados de la encuesta, nosotros publicamos los resultados de la encuesta en la página web de CONICET, la pueden descargar ahí, pero dentro del análisis que hicimos fue que creamos estas nubes donde se repiten ciertos conceptos y los que aparecen más repetidos se ven más grandes. Y cuando comparamos la nube de ciencia y de tecnología del 2015 a la que salió de los resultados del 2018-2019, nos damos cuenta de que esta segunda está mucho más llena de conceptos más chiquititos. Es decir, hoy día cuando uno le pregunta a los chilenos sobre ciencia, ellos entienden que hay componentes científicos en todo ámbito de cosas, incluso en la fe.
Lo que significa que también nos hemos ido dando cuenta de a poco cómo la ciencia está presente en cada una de las cosas que hacemos, que eso no existía antes. Antes pensábamos que la ciencia era el laboratorio, era esta ciencia estricta, el científico sentado y estudiando. Fuera del ambiente público. Fuera del ambiente público. Fuera del ambiente público. Y ahora precisamente está ocurriendo lo contrario. Cuando tenemos una cumbre como la COP, con políticos del mundo hablando sobre evidencia científica, cuando tenemos encuestas donde los chilenos ven ciencia en todas partes, yo lo digo para reírme, pero es como la venganza de los nerds, nos tomamos el mundo. Eso fíjate que es interesante, pero el problema, a mi modo de ver, el problema está en que una cosa es que tú tengas una serie de cosas que pasan y otra cosa, y esto es la esencia de la educación, es que la gente entienda lo básico que necesita saber respecto de cómo funcionan el mundo y cómo funcionan las cosas. Efectivamente. Esa complejidad, uno le puede atribuir esta complejidad a los científicos. Esa complejidad evidentemente tiene que ver con educación, tiene que ver con el rol de los profesores, tiene que también ver cómo hacemos cambios culturales profundos. Yo diría que, y esto lo ha dicho el ministro varias veces, uno de los desafíos que tenemos como ministerio como ministerio y como agencia, es transformar esta percepción, es acercar la ciencia a la ciudadanía. Tú mencionabas lo que ocurre hoy día con científicos llenando medias lunas. Tiene que ver con eso también, tiene que ver con cuáles son los espacios donde vamos los chilenos a buscar conocimiento, cuáles son los espacios donde incorporamos conocimiento para nuestros niños en las aulas, en las clases, con los profesores, pero cómo empezamos a hacer que este conocimiento permee todas las actividades que hacemos. Sí, ahora, ¿cuál es la relación que queda ahora entre la agencia llamada CONICYT y el Ministerio de Ciencia? Que va a ser bien interesante ver, yo no lo tengo, pero tú probablemente lo sabes, porque en esto está ese famoso dicho, pon la plata donde pusiste la boca, en términos de los discursos. ¿Cuál es el primer presupuesto que se entrega para el Ministerio de Ciencia en lo que se va a discutir dentro de los próximos meses? Sí. A ver, muy en sencillo. La creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Conocimiento e Innovación reestructuró el sistema. Entonces hoy día CONICYT pasa de depender del Ministerio de Educación, que es donde estamos hoy día, al Ministerio de Ciencia. Pero no solo es un cambio de dependencia, sino que además se transforma en la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se incorporan nuevos instrumentos dentro de CONICYT. La iniciativa científica Milenio, por ejemplo, es uno de ellos, que pasa de economía a la agencia. Y también significa que la agencia tiene un desafío de llegar a un público mucho más amplio y mayor que el que tiene hoy día. Es decir, tenemos que acercarnos no solo a centros de investigación, investigadores, becarios, pero también sacar ese conocimiento y llevarlo a la industria, a los tomadores de decisión, al público en general. Ahora, donde... no voy a poder repetir el dicho, pero donde uno pone la boca, pone la plata. Tienes que poner la plata donde pones la boca. Exactamente. El presupuesto fue enviado hace algunos días en el Congreso. Viene, creemos, con buenas noticias, pero todavía está en proceso de análisis, todavía falta la discusión parlamentaria y todavía nos queda un esfuerzo muy importante que hacer el próximo año de ordenar el sistema. Hasta ahora el sistema de ciencia, tecnología, innovación y conocimiento estaba muy disperso y parte importante del trabajo que tenemos nosotros como nueva institucionalidad es ordenar eso para entender también no solo por qué más plata, sino que dónde más plata, que es una pregunta que hoy día tenemos. Existe, estamos conversando con Aysén Echeverry, que es la directora de CONICYT. ¿Existe, Aysén, un catastro de todo lo que se necesita en materia de científicos para las distintas posibilidades de crecimiento, de desarrollo que Chile está alejando? Porque yo no sé, porque no he visto si es que ha aumentado, ha disminuido, ha estado parejo la entrada de personas a intentar meterse en carreras de ciencia. Si es que de lo que sale de las universidades es absorbido inmediatamente por el mercado, sobran o no los pescan. ¿Cuál es la relación entre generación de ciencia propia versus la ciencia que uno importa? Mira, es muy buena tu pregunta. No tenemos un catastro específico,
Yo de hecho me pregunto si es posible generar un catastro de esa naturaleza, porque también ocurre que los cambios tecnológicos y los avances científicos abren puertas a espacios que hoy día no conocemos y que a veces ni siquiera nos imaginamos. Lo que sí sabemos es que ha aumentado progresivamente el número de becarios, ha aumentado progresivamente el número de doctores que existen en Chile, ha aumentado progresivamente también la inserción de esos profesionales en la industria. Sabemos que la industria tiene también una brecha importante en términos de capital humano, científico y tecnológico. Ahora, el volumen de eso yo creo que es parte de las preguntas que tenemos que empezar a responder. Ahora, pero de lo que ustedes sí tienen que saber es la cantidad de chilenos en el exterior que se están que están doctorándose o apelando a másters y todo, que son financiados, entre otras cosas, por CONICYT. Afuera y adentro. Afuera y adentro. Por lo tanto, eso es. ¿Están las carreras orientadas a lo que Chile necesita? ¿Están la cantidad de personas en los números que debieran ser? Hoy día nosotros tenemos cerca de 4.800 becarios activos, es decir, personas que están en proceso de obtención de su magíster o su doctorado, tanto en Chile como en el extranjero, lo que es un número bastante alto. Podría ser mayor y esperamos que sea mayor, por supuesto. ¿Qué ocurre con esos becarios? Esos becarios tienen algunas veces obligaciones de retribución, se espera que se inserten en Chile, en la academia, en la industria. ¿Cómo se hace eso? De distintas maneras. CONICYT no solo tiene becas, CONICYT tiene instrumentos que fomentan, por ejemplo, la inserción de esos becarios en la industria y en la academia. CONICYT tiene una serie de otras herramientas de financiamiento que permite que muchos de esos becarios después desarrollen líneas de investigación. Ahora, ¿en qué áreas de la ciencia, de la tecnología o del conocimiento? En general, becas ha funcionado de manera de libre demanda, en el fondo. En la medida que hay interés por ciertas áreas de la ciencia, esas becas se acogen. Hemos hecho algunos esfuerzos en los últimos años de orientar algunas de esas becas. Se hizo en el caso de tecnología, por ejemplo, para enfrentar los desafíos de la cuarta revolución industrial. Es algo que estamos evaluando a propósito de la estrategia de inteligencia artificial que se lanzó hace poco tiempo, pero tiene que ser siempre una combinación de cosas. Yo creo que el dejar libre demanda y un poco darle cierto chip libre a la curiosidad nos permite abrir áreas del conocimiento que hoy día ni siquiera imaginamos. El pensar cuáles son las prioridades del país nos permite también ir llenando estos gaps que algunas veces están identificados y en otros casos tenemos que identificar. Sí, interesante. Yo te iba a preguntar justamente sobre eso, pero llevado ahora a un área que es muy contingente, que es el área de la educación. Uh-huh. Así como de pronto se ha dicho que filosofía debiera salir, o debiera ser electivo y no debiera ser obligatorio, ¿qué tanto la ciencia que se enseña en los colegios de Chile es la ciencia que se necesita, digamos, y se enseña como se debiera enseñar? Uh-huh. A mí me cuesta responder preguntas de educación, siendo que nosotros estamos en el ámbito más de ciencia, tecnología e innovación. Yo lo que sí puedo ofrecer es una opinión respecto de dónde estamos hoy día y de lo que uno ve en el mundo de CONICYT o en el mundo de la tecnología, que es mi background en el fondo. Es que cuando enfrentamos desafíos de cualquier naturaleza, cambio climático, revolución tecnológica, envejecimiento de la población, una de las cosas que ha ocurrido en los últimos años es que ya no son disciplinas monolíticas. Hoy día ya no necesitamos solamente médicos para resolver problemas de salud, no necesitamos solamente ingenieros para resolver problemas de infraestructura. Lo que se necesitan son grupos multidisciplinarios y eso es una tendencia a nivel global que viene dada por el desarrollo de la ciencia, por el desarrollo de la tecnología y que es parte de lo que tenemos que enfrentar. Voy a volver al Comité de Inteligencia Artificial que se creó hace poco tiempo. Ese comité está compuesto por expertos en inteligencia artificial, por expertos en datos, pero también habemos abogados en ese grupo. ¿Por qué? Porque los desafíos que hoy día nos imponen las tecnologías y la ciencia son multifactoriales. Eso se tiene que ver reflejado en todos los elementos. Se tiene que ver reflejado en cómo financiamos proyectos de investigación en CONICYT, se tiene que ver reflejado en cómo educamos, se tiene que ver reflejado en cómo nos relacionamos y en cómo hacemos políticas públicas. Ya, pero mira, qué bueno que me pusiste ese tema. Tengo 6 minutos todavía. Uh-huh. Hace algún tiempo entrevisté a el psiquiatra Alberto Larraín, que me dio una cifra espeluznante. Uh-huh. Me dijo que para todo el país habían 1.500 psiquiatras. Uh-huh.
Mi mamá tiene 92 años y ha tenido algunas afecciones últimas y por lo tanto ha tenido que ver especialistas médicos y yo preguntándole, me dice que para todo Chile los geriátricas no alcanzan a ser ni 300 o 200 y tanto. Con los oncólogos es bien parecido. Con los oncólogos es bien parecido. Uno esperaría que un país minero, digamos, como hemos sido, tenga un énfasis, por ejemplo, en incentivar, te pongo un ejemplo, las carreras de geología o algún tipo de esas. ¿Cómo se define las competencias que debieran estar disponibles para la población en términos científicos en Chile? Es una cosa que está liberada a quien le guste y la cosa, ¿cómo se estimula? ¿Cómo se dice, se alerta? Oye, yo voy a proponer un estímulo extra porque necesitamos tener, por ejemplo, personas que tengan una capacidad más experta en materia de clima. Yo diría que la palabra correcta es cómo se estimula. Esa es la clave. ¿Por qué? Porque, pero para estimular... Sí, hay que poner incentivos, por supuesto. Tienes que saber lo que se necesita, porque tú estimulas determinadas cosas, no cualquier cosa. Por supuesto, pero el qué se necesita es una pregunta súper compleja de responder, porque esa pregunta la respondemos hoy día desde el conocimiento que tenemos hoy, no desde el conocimiento que se puede crear mañana. Bueno, pero en eso está la innovación, el adelanto y visionar el país 30, 40 años adelante. Por supuesto, y ese adelanto visional del país 30, 40 años no viene determinado exclusivamente por lo que vemos y podemos medir hoy. Hace 15 años atrás, si nos hubieran preguntado, ¿necesitamos a tener gente formada en inteligencia artificial? Probablemente yo, no sé tú, pero yo habría dicho de qué están hablando si eso no va a ocurrir. Eso falta demasiado tiempo, ¿por qué nos vamos a adelantar? Mejor enfoquémonos en tener ingenieros de, transporte. Ese tipo de riesgos de asumir, de adelantarse a lo que vamos a necesitar y de asumir que desde la política pública tenemos todas las herramientas para poder definir una sola línea, es un riesgo que no podemos. Sí, pero no es una sola línea. Lo que sí podemos hacer es estimular, y por ahí viene todo el trabajo que se va a empezar a hacer ahora con, por ejemplo, la política de ciencia, tecnología e innovación del Ministerio. ¿Cómo se hace? Se convocan a expertos, se pregunta a la ciudadanía, creamos conocimiento colectivo que nos permite identificar, bueno, para allá vamos, o esto es lo que necesitamos, o estos van a ser los énfasis. Y en esas líneas nosotros ponemos ciertos incentivos mayores, dejando siempre la posibilidad del conocimiento creativo que viene de espacios que hoy día no nos imaginamos. Entonces, volviendo a tu pregunta, efectivamente es necesario estimular, efectivamente tenemos todavía desafíos en definir cuáles son esas brechas. La forma en cómo lo hacemos es desde el conocimiento colectivo y no desde decisiones unilaterales, diciendo vamos a fomentar, por ejemplo, la incorporación de oncólogos. El caso de salud es tramposo porque la necesidad de salud es inmediata y sabemos todos los desafíos que ahí existen. También, es inmediata, pero tú la preparas, digamos. No, por supuesto. Sin duda. Pero también tenemos que pensar en otros ámbitos, en ámbitos que, de nuevo, cuesta hoy día imaginarse. Sí. Ahora, en el caso... Yo insisto, por ejemplo, aquí Patricio dice, como profesional de salud, trabajo en hospital público, no veo que haya vinculación y aplicación en salud como política de aplicación de la ciencia. Además, las becas son con planes de estudio 100% presenciales. Uh-huh. Y eventualmente, o sea, yo tengo la impresión de que ya no hay mucha excusa para no anticipar situaciones que eventualmente van a venir en 20, 25 años, porque entre otras cosas todo el mundo lo está haciendo, y por lo tanto tú no necesitas ser el genio que descubrió esto. La pregunta es, ¿cómo estamos preparados para eso? Estamos mejor preparados que lo que estábamos hace algunos años y peor preparados de lo que vamos a estar el próximo. A ver, la creación del ministerio y ahora la transformación de la NIT no ocurre en el vacío. Aquí hay 50 años de construcción de capacidades, de herramientas, de becas, de política pública en temas de ciencia, tecnología e innovación, que esta nueva institucionalidad es heredera de todo eso. O sea, que yo hoy día pueda venir acá y decir, tenemos a cerca de 4.800 becarios preparándose con magíster y doctorado, ocurre solo porque hace 20, 25 años atrás se crearon becas. Al principio teníamos 200, al año siguiente 500 y esto fue aumentando progresivamente.
Esos doctorados que están en distintos ámbitos del conocimiento, desde las ciencias sociales, porque tenemos muchos, hasta las ciencias naturales o la medicina, son los profesionales que nos van a ayudar a prepararnos para los desafíos que vienen. Oye, antes de terminar, ustedes tienen un evento entre el 6 y el 13 de octubre, que se va a producir lo que se denomina la 25ª Semana Nacional de las Ciencias y la Tecnología, que ustedes lo organizan. ¿Qué se va a ver ahí? La Semana de la Ciencia es una actividad que está bajo el alero del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimiento, donde se realizan una serie de actividades tanto en Santiago como en regiones para básicamente hacer divulgación científica. Llevamos a científicos a espacios públicos, vamos a intentar abrir laboratorios para que la gente pueda visitarlos, vamos a hacer actividades para niños para acercarlos a la ciencia, y son eso, actividades educativas, es gratis. En el GAM. En distintas partes. Hay una serie de actividades. Ustedes lo van a colocar en su página web y todo. Página web, vamos a empezar prontamente la difusión. En regiones también se realizan muchas actividades y sí, son gratuitas, abiertas y para acercar a la ciencia a la gente. Aysén Echeverry, muchas gracias por haber estado con nosotros conversando hoy día. Muchas gracias, Fernando, un placer. Te vaya bien. Con ustedes nos encontramos mañana. Chao, chao. Batería Hankook, tu punto de partida. Inscríbete y ahorra con Ir por Más de Caja Los Andes. Presentó Combinación Clave. Fueron 3 horas de información, realidad y debate junto a Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados. Volvemos mañana con los temas que nos importan para seguir debatiendo y conversando. Combinación Clave. La clave me escucha.